Y déjeme decirle, mire, es bien importante y me gusta ese tema porque hoy la normal rural, digamos, más famosa o más notoria es Ayotzinapa por varias razones, o la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa por dos razones. Una, porque es la casa del maestro Lucio Cabañas Barrientos, que no de Genaro Vázquez, mucha gente de pronto asocia a Ayotzinapa también con el maestro Genaro Vázquez Rojas. No, el maestro Genaro Vázquez Rojas estudió en la Ciudad de México, después él es guerrerense, después regresó a Guerrero, nunca se despegó de su tierra y empezó su lucha guerrillera, pero Ayotzinapa es sobresaliente por el maestro Lucio Cabañas, que es una de las instituciones guerrilleras, no fue el primero, pero es una de las instituciones. El otro, pues ya lo saben, por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014, pero la primera escuela normal rural estuvo en Tacámbaro, Michoacán. Se fundó en 1921 y rendía cuentas a la recién creada Secretaría de Educación Pública del maestro José Vasconcelos. Nada más hay que ver el nivel que tenían y después en lo que la rebajaron. Tenía mucho apoyo, yo recuerdo, no porque lo haya vivido, porque lo estudié mucho tiempo, del gobernador Francisco J. Mújica, que era un gobernador de izquierda, y cumplían, yo recuerdo entonces, miren, les pagaban 5 pesos diarios a quienes trabajaban, pero les pagaban puntualmente. Pero bueno, la pregunta es, Sósimo, esa nada más era un parte de contexto para que la gente vea que tenemos una muy famosa, pero tenemos muchas otras, Tenería, todavía el neoliberalismo las vio y las presentó como las escuelas del diablo, porque eran comunistas, socialistas. Todavía son, Sósimo, las normales rurales, las escuelas del diablo. Pues ahora sí que dependiendo de quién las observe, probablemente para la derecha a ultranza de este país, para el alto sector empresarial, para los políticos del PAN, sobre todo del PRI, por supuesto, también pues podrían decir que sí, son escuelas, porque ahí, como comentaba maestro, se sigue estudiando el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, es decir, también el marxismo-leninismo. En ese sentido, pues para ellos podrían ser las escuelas del diablo, aunque me parece que para las comunidades, incluso aledañas a las propias escuelas, para los alumnos que estas escuelas representan, por la gratuidad y por el modelo educativo que tienen, la única oportunidad de acceder a la educación superior, pues son escuelas, ellos dicen, para la generación de buenas personas, porque así les he hecho yo estas preguntas. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar aquí en Contralínea en distintas ocasiones al Comité Central de esta Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la que aglutina a los estudiantes de las normales rurales, y decían, somos semillero de buenas personas. Yo les decía, son semilleros de guerrilleros, como comúnmente se les dice, y ellos dicen, somos semilleros de buenas personas. Sí, en efecto, hay que recordar que en su momento, pues muchos estudiantes de las escuelas normales rurales se incorporaron a movimientos sociales y también a movimientos armados, pero también como lo hicieron estudiantes de muchas otras universidades, incluyendo públicas como la UNAM, por ejemplo, en su momento. Por supuesto que integrantes, estudiantes en su momento de estas universidades, pues formaron grupos que estuvieron, sí, en el propio Partido de los Pobres, de Lucio Cabañas y esta Brigada Campesina de Ajusticiamiento, por ejemplo, pero también en otras, como la Liga Comunista 23 de Septiembre en su momento, esta Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez, a la que ya hacías alusión, maestro, también, y tantas otras. Entonces, pues sí, podríamos decir en su momento, sí, hubo también estudiantes de estas escuelas normales rurales que en su momento, pues ante la falta de oportunidades, de expresión política, ante la cerrazón y el autoritarismo que se vivió en México durante mucho tiempo, pues sí, no tenían otra opción, otra salida que el movimiento armado. Y sí recordar que eran en su mayoría estudiantes de la normal rural de Salaices, Chihuahua, la que atacaría el cuartel de Madera en 1965 en el Grupo Popular Guerrillero, que había maestros rurales ahí también, como el propio Arturo Gámez y Pablo Gómez, y que en ese sentido, pues sí, hubo también esta expresión. Claro, el caso del maestro Lucio Cabañas, impresionante, un maestro impresionante, una capacidad también muy interesante que adquirió ahí en la normal rural
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en la integración del expediente de la FEXUM que hay en el Archivo General de la Nación con documentos de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, con la policía política de entonces, y pues fue impresionante, no deja de ser impresionante empezar a leer algunos de los archivos de estos espías del régimen de ese entonces, en el que empezaban a investigar a un muchacho, a un joven proveniente de Guerrero que había llegado a la Ciudad de México como representante de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México y que decía es estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa. Su nombre es Lucio Cabañas Barrientos. Es decir, Lucio Cabañas Barrientos aparece en los expedientes de la Policía Política Mexicana antes de que ese muchacho pensara que alguna vez terminaría levantándose en armas. Muchos años después se levantaría en armas y esto obligado prácticamente por circunstancias, pero sí, ya era seguido simple y sencillamente por ser representante de la FEXUM de la Escuela Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Entonces, son escuelas impresionantes porque decíamos, el primer requisito para ingresar a una escuela normal rural es el ser pobre, nos comentaban ellos. ¿En qué sentido? Pues es que, claro, que tiene que cumplirse con ciertas características académicas, tener su certificado de bachillerato, etcétera, pero un requisito insustituible es el ser pobre. Hay un estudio que se les hace a los estudiantes, ahí a los aspirantes más bien, económico, y pues sí, si se observa que el estudiante o el aspirante pues tiene oportunidad de pagarse una educación o de asistir a otra escuela, pues entonces se le da preferencia a aquel que tenga una calidad de vulnerable pues mayor. ¿Y esto por qué? ¿Por qué ocurre esto en las normales rurales? Porque las normales rurales nacieron como un modelo en el que los estudiantes no tienen no solamente que pagar, o sea, no tienen que pagar para estudiar, no hay cuotas, no hay ningún tipo de pago, pero no es suficiente porque dicen ellos, pues también la UNAM, por ejemplo, o otras escuelas son gratuitas, pero los estudiantes de las escuelas normales rurales tienen también solventado el asunto de la alimentación, porque es un internado, ahí se les da de comer, el del alojamiento, porque es precisamente un internado, y porque desde hace tiempo, antes de este sexenio, eran los estudiantes que recibían una beca por estudiar. Vaya que esto es totalmente contrario al neoliberalismo, porque el neoliberalismo te dice, no, la educación es una mercancía y si tú quieres educarte, paga por ella. Pues las normales rurales tienen una visión totalmente distinta. La educación es un derecho y como tal, no solamente no debes de pagar por él, sino que incluso se te tiene que dar una beca para que tú te dediques en cuerpo y alma a estudiar y no tengas que estar o trabajando o dependiendo de algún otro tipo de ingreso que te implique pues restarle tiempo a tu estudio. Entonces, son modelos totalmente distintos y precisamente por eso, pues prácticamente estuvieron a punto de desaparecer completamente durante el periodo neoliberal ante este acoso que hubo y que hay que recordarlo. La desaparición de los 43 se da en el contexto de este acoso, de que querían desaparecer a la normal rural.